porque eso es lo que ha ocurrido con la situación de Alexis y, por supuesto, esta eventualidad inminente de que firme en el Olympique de Marsella. Edson, Pablo, Baza, abrazo para ti. Partamos con la selección chilena, hay partido, nos vamos a Barcelona, nos vamos a Viena para en septiembre enfrentar a Marruecos y Qatar. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludar a toda la gente que está en sintonía. Sí, qué bueno que se empieza a mover la selección, que creo que es súper importante empezar a darle rodaje, que los jugadores que ya han ido entrenando en estos microciclos con Eduardo Berizzo tengan minutos, se empiece a dar un funcionamiento también en el juego o un lineamiento de lo que quiere. Si bien mostró, me parece, matices en la última gira, fue todo muy rápido, no sabíamos si iba a viajar, tuvo poco tiempo de entrenamiento, me refiero a Berizzo, y ahora ya con estos microciclos seguramente, y con el tiempo que lleva de ya estar observando jugadores actuales, jugadores que ha llamado incluso a digo, no de manera titular, sino que jugadores jóvenes como por ejemplo Moreira, el 9 de O'Higgins y otros más. Es importante que empiece a tener partidos. Si la manera de ir encontrando funcionamiento en una selección es jugar, y los partidos son obviamente con menor frecuencia que estar jugando en un campeonato, así que me parece que desde ese punto de vista, independiente del rival, estamos hablando de Marruecos y Qatar, no de selecciones de primera línea, pero creo que es súper importante que se comience a jugar para empezar a esbozar lo que quiere Berizzo insisto, no solamente en nombre, sino que también en forma. Y ahí muy importante, muchachos, el tema de quiénes van, ¿cierto? Porque recordemos de que en la primera pasada de Berizzo, cuando se jugó la Copa Quirín, se llevaron jugadores de proyección, solo Gary Medel y un par más, ¿cierto? Con algo de experiencia. Ahora tal vez sea la posibilidad de retorno de los dorados que vayan a continuar. Vamos a saber si Bravo va a estar en la consideración, qué va a pasar, por ejemplo, con Alexis, que yo creo que es un fijo, pero también hay perspectiva con respecto a eso, Edson. Hola, buenos días, Rodri, buenos días, panel, a toda la gente que nos escucha. Yo creo que ese es el gran misterio. ¿Qué jugadores va a considerar? Y ahí hay muchos factores que pueden ser parte de la discusión. Hay jugadores que están probadísimos. Me voy al caso de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. ¿Quién mejor para la selección? Por ejemplo, el otro día escuchaba a Mauricio Isla, que habló en Radio ADN, dio una entrevista hace algunos días, y le preguntaban por qué él sentía que Chile no había clasificado a los últimos mundiales. Y él decía que en el mejor periodo de La Roja llegaban todos los jugadores de la selección jugando, y subrayaba una frase: daba lo mismo el club donde esté, pero estaban todos jugando, y eso era un tremendo aporte a la selección chilena. Por ejemplo, en algún momento él llegaba desde el Udinese, que tal vez no era un equipo de la primera línea, pero llegaba a la selección y llegaba jugando, llegaba con una continuidad, y eso era súper importante. ¿Por qué hago esa introducción? Porque entendiendo que hay jugadores probados como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, de quien hablaremos bastante en este programa, son jugadores que tienen que tener un proceso de adaptación normal cuando llegan a un club nuevo, tienen que ganar una camiseta, tienen que ser parte del proceso natural de pretemporada y un montón de situaciones que viven. Estos partidos son en un mes, poquito más de un mes. Yo creo que también ahí pasa una conversación, entendiendo siempre que la prioridad es la selección chilena, porque está una eterna discusión que tenemos, que a veces pasa con los clubes cuando están jugando acá, etcétera. Pero creo que hay que saber priorizar el momento de cada uno de los futbolistas. El resto debe ser una selección algo más grande que la que participó en la primera fecha, cuando recién había llegado el Toto Berizzo, con todas estas situaciones que se hablaron de quién había hecho la nómina. Esta nómina tiene que ser una nómina del Toto, se tiene que notar mucho más la mano del Toto Berizzo, pero también creo que hay que tener consideraciones de quiénes van a ser los jugadores, porque creo que es importante que cuando este proceso, no estoy diciendo que esta parte no sea seria, porque esta parte es muy importante, donde tú empiezas a ver un número considerable de jugadores. Creo que hay algunos que ya están probados y que en algún momento tú lo puedes llamar y se van a adaptar, van a entender tácticamente el juego, van a darle ese plus que necesita la selección chilena, pero yo consideraría esos factores de que hay jugadores que van a estar llegando recién a sus clubes. Buen día, muchachos. Buen día, Rodrigo, a la gente que nos ve y nos escucha. Tengo una duda con
con la continuidad del torneo local. Mira, yo lo miro al revés, ya tenemos los puntos a favor de la selección, pero ¿en septiembre se juega el torneo local o no? No, para 2 semanas, para el 18 y el fin de semana siguiente. Hay fecha FIFA. ¿Y el 4 no? ¿Fue plebiscito? El 4 debiera no jugarse. Tienes toda la razón. Ahí debiera haber una fecha especial o adelantarse. Claro. Pero tenemos el 11, toda la razón, que siempre es fecha complicada. Es inviable. O sea, septiembre va a ser un mes muy extraño para el torneo local y la continuidad del producto estrella que tiene la NFP. A propósito de lo que decía Rodrigo, me retrocedo un poco a lo que decía Rodrigo sobre los planes de los dirigentes para conducir el fútbol chileno. Y me llama la atención que los dos candidatos que están sonando, que es Pablo Milad, que Chile no clasifica al Mundial, tiene un problema con el técnico, no puede lograr los aforos para el estadio, ahí sigue la violencia. Y Christian Auber, que viene de un fracaso sonado en la U, sean los hombres que quieran conducir el fútbol chileno y mejorarlo. Me llama la atención como en ese aspecto, y sobre la selección obviamente comparto lo que dicen los muchachos y por eso fui por otro lado, porque creo que son pasos importantes que hay que dar, aunque... Reitero lo de la selección, lo del torneo local, me parece que nos puede dar una falta de continuidad que atenta contra el producto estrella que tenemos. Al final lo que tenéis que potenciar es un buen torneo. Sí, tienes razón, pero también, a ver, yo creo que Berizzo está pensando en lo que se viene pronto. La clasificatoria arranca el próximo año. No está claro si en marzo o en septiembre, pero va a arrancar el próximo año. Y yo estaba pensando también en otra óptica, Iván, porque ya hemos tenido 2 microciclos y se viene otro más. O sea, adquieren una relevancia tremenda en esos microciclos que han sido muy intensos, de acuerdo a los testimonios. Bueno, se van a jugar varias camisetas para esta gira. Claro, es bueno el punto que menciona Pablo también, es como ampliando el espectro, pero en esta pasada creo que hay cuestiones, bueno, el 4 de septiembre inevitable, y lo de los partidos de la selección también conlleva un proceso donde en el fondo uno tiene que priorizar. De hecho, hemos hablado un montón de veces, y sobre todo en la última etapa de las clasificatorias, donde incluso cuestionábamos de que por qué se jugaba una final de Supercopa o un partido del Campeonato Chileno cuando te estaba jugando la clasificación al Mundial. Claro, el contexto es diferente ahora, pero en el fondo hay que tratar de conjugar eso también y darle la relevancia a la selección en ese sentido. 3 semanas es bastante de para, si es que se llega a concretar, que lo más seguro que sea así. Pero en relación a lo que mencionabas de la intensidad de la selección, de los jugadores, yo creo que han aparecido en el último tiempo futbolistas que hacen, desde mi perspectiva por lo menos, ilusionar en un proceso de recambio. Ahora, no al nivel de la generación dorada, evidentemente, pero sí para poder competir, y allí es donde tiene que plantarse Berizzo y exigir los jugadores en su momento, tener buen ojo desde ese punto de vista, que eso es súper subjetivo, pero saber elegir futbolistas para que vayan llevando ese proceso. Hay algunos que ya están, no sé si consolidados, pero ya llevan tiempo jugando y han aparecido. Hay algunas que son más certeza y otros que son más de proyección. Por eso es tan importante, y lo de la intensidad y el microciclo yo creo que en general sea más, o sea, en mayor o menor medida, y eso también tiene que ver con quién lo menciona. Un futbolista que va y que es nominado en esos microciclos evidentemente se queda con una sensación grata porque es intenso, es en poco tiempo, seguramente hay mucho contenido que trata de integrar allí en los entrenamientos Berizzo y su cuerpo técnico. Ahora lo importante, decía yo, de los partidos es justamente traspasar lo que se está viendo, el contenido que pasamos en clase a la prueba final, llevándolo a una analogía de colegio, lo que se entrena al partido, y eso te lo da la competencia, independiente de que sean partidos amistosos, pero hay que empezar a tener rodaje para ir avanzando en ese camino que va a ser complejo y que no nos vamos a dar cuenta que vamos a estar jugando otra clasificatoria. Ciertamente, es lo que también forma parte del ideario, yo creo que del plan de cualquier presidente de la NFP, volver a meter a Chile en los mundiales, tratar de enreglar una ruta que ha sido bastante negativa para Chile en los últimos procesos. Bueno, también es una cuestión futbolística. Vimos partidos en la Copa Quirín donde en realidad yo creo que salvo el último que costó cositas mejores, Chile no anduvo bien. Solamente, como dice Baza, acá se ha hecho entrenamiento, los entrenamientos no son igual a la competencia, pero uno espera de que ya por lo menos comience a sueñarse alguna identidad, algún sentido de colectivo del juego, y esa cuestión es la que yo creo que le pueden dar algunos valores más, con mayor experiencia en la selección al trabajo de Berizzo, Edson. Sin duda que eso es importante, empezar a ver una forma. Los partidos anteriores era muy poco lo que se podía exigir por
la cantidad de entrenamiento, porque había llegado recién, por lo que hablamos hace un rato de quién había hecho la nómina inclusive. Me parece que ahora es el momento de encontrarnos con la mano del Toto Berizzo, y ahí sí estos microciclos comienzan a ser parte de esa sintonía que uno espera encontrar, porque ya hay entrenamiento, pues, ya hay jornadas donde han trabajado, donde un grupo, me parece que por los nombres que he ido llamando, que ha sido un microciclo sub-23, pero probablemente, más Brian Cortés, probablemente esa va a ser parte de la base de estas selecciones. Entonces creo que ya hay algunos que van a tener el ritmo, otros se van a sumar en esos días a los entrenamientos del Toto Berizzo, y uno ya espera ver no un sello, porque el sello se construye con mayor cantidad de entrenamiento y de partidos, pero sí una forma, uno diga, por aquí va, lineamientos. Por aquí va, claro. Yo creo que mostró uno en la Copa Quirín, que fue la presión alta, y que fue tratar de tener intensidad y presionar arriba durante varios pasajes de partido. No todo lo encuentro, pero es difícil hacerlo, pero yo creo que eso por lo menos mostró, así como buscando un comportamiento o una intención de. Después tuvo problemas en el retroceso, volvemos a lo mismo, pero yo creo que ese sí va a ser una conducta que va a tratar de implementar en el equipo Berizzo, también vinculado con esto que han mencionado los futbolistas desde la intensidad. Pablito, ¿qué crees tú? ¿Barça tú crees que va a ser la intensidad alta con Alexis y con Vargas o sin Vargas? Porque los históricos, ahí es donde entran los históricos y tú decís, ¿están para eso todavía? O una cuestión momentánea. Yo creo que Berizzo tiene un liderazgo y un conocimiento que le va a permitir ir llevándolos de a poco. Yo no creo que él esté en una perspectiva de los jugadores de experiencia o la generación dorada porque sí. Yo creo que va a ir jugando con uno de experiencia, uno más joven. Brereton va a ser titular. Alexis también. Alexis seguro, pero lo de Vargas quizás lo pongo un poco en duda. Va a tener que ver con la continuidad de. Entonces, para el 26, para estos partidos del 27, ¿qué históricos tú llamáis? O sea, yo llamaría Bravo, Vidal, Medel, Pulgar, digamos, no histórico, pero Arangui. el grupo. Arangui no sé. Pero ya Sánchez. Eso sería como algo más, por ahí. Yo creo que por ahí, a mí me pasa con Vargas que. Ojo, porque yo creo que si se sigue jugando de titular Marcelino es titular. Claro, en pero Chile. Claro. Pero entra en la dinámica de los jóvenes, ¿no? Entra en la dinámica del histórico. De los dorados. Entra en la dinámica de Montesinos, que no es de la edad de Marcelino, pero en estos que te genera intensidad, que están peleando ahí la posibilidad de jugar, que cuando ingresan son importantes. A mí me pasa con Vargas que como me cuesta decir no tiene que estar porque no hay abundancia, porque no tenemos, no sé, por decirte algo, está la opción de Ronnie Fernández o está la opción de Vargas, y como que uno lo piensa. Yo digo Vargas porque en el fondo por el oficio que tiene, porque es un goleador histórico, porque en algún momento tú dices va a despertar con la camiseta de la selección a pesar de que no juegue en el equipo, o juegue poco o mucho. El tipo generalmente rindió, pero a veces me quedo con esa sensación de que es como casi que el recuerdo de lo que fue, lo que ha sido Vargas en general en la selección, y después me acuerdo de la última etapa, digo, no le ha costado, no ha rendido, se ha visto como incluso desganado en algunos partidos, pero no sé si por una cuestión motivacional u otra, pero me cuesta decir no Vargas, ni siquiera en la citación, al no tener abundancia de 9, no sé si les pasa lo mismo, pero yo te doy la derecha. Yo creo que, o sea, un tipo que el año pasado fue el segundo mayor asistidor del equipo, el Atlético Mineiro, que fue campeón de Brasil, que le renovaron. No están locos los brasileños, es por algo. Lo que pasa es que tal vez tenemos que olvidarnos del Vargas del 2015-2016, que era ese goleador implacable, que llegó a los 40 tantos en la selección. No, hoy día es otra cosa, es un jugador que se engancha, que muchas veces juega atrás de la delantera y que de repente, aprovechando su explosión que todavía la tiene, aparece en posición de 9. Pero por lo general hoy día es más un habilitador que otra cosa. Y así lo está utilizando Cuca, de hecho. Sí, oye, respecto a lo que decían, yo voy a sostener lo que dije al inicio. Para mí en este proceso, yo llamo a Bravo, yo llamo a Gary en esta fecha, y llamo a Vargas, porque justamente si alguien necesito ver
y si se va a adaptar a la forma de jugar de este nuevo técnico, es él. Yo voy a sostener que a Vidal y a Sánchez lo quiero sumando más partidos, sumando más minutos, porque ellos van a llegar el momento y van a hacer un tremendo aporte a la selección chilena. Ahora, la pregunta que hacía Pablo hace un rato, ¿con qué jugadores tú haces esta presión alta? Si estamos hablando de este concepto, para mí es indistinto de quién esté. Es indistinto. La forma de presionar con los que llame, aunque algunos tengan más edad y menor recorrido, porque la presión alta también se puede hacer de manera más posicional que de recorrido. Hay algunos que te van a hacer la presión arriba posicionándose con uno de los centrales sin tener que recorrer tanto la cancha. Inclusive eso muchas veces te disminuye el recorrido porque no tienes que retroceder tanto ni recorrer tanto la cancha. Entonces me parece que eso es indistinto de quienes estén. Eso se lo tenemos que ver desde la mano del técnico. Él elegirá después quién va a tener más recorrido en esa presión. Pero creo que un factor, si lo vamos a creo que hay un factor, no va a pasar por los futbolistas que estén. Yo creo que hay que sumar otro elemento en la tarea que tiene como seleccionador Berizzo, que es incluir, convencer, seducir, si quieren otro sinónimo, a los jugadores grandes, a la generación dorada, de pronto de que no todos a lo mejor van a ser titulares. Entonces los planteo porque alguna vez lo hablé con Juan Antonio Pizzi, que hay distintas miradas. Es como decir, yo no puedo llamar a un jugador de tanta experiencia para venir a sentarlo en el banco. Claro. Esa puede ser una mirada. Y la otra es, ¿puedo dejar afuera, puedo prescindir de un futbolista con tanta experiencia, con tanto recorrido de este grupo que se está construyendo? Entonces me parece que ahí hay como dos miradas, es decir, no lo puedo llamar y sentarlo en la banca, entonces si no lo tengo como titular, prefiero no llamarlo. Y la otra es, sí o sí tengo que estar y seducirlo, porque a lo mejor se va a perfilar como entrenador el día de mañana. Es decir, lo importante que es, no es lo mismo que Brereton aprenda de Alexis y Vargas a que no esté ninguno de los dos. No es lo mismo que, no sé, Pablo Díaz ya está hecho, pero no sé, otro nombre, jugador Marcelino, claro. No es lo mismo que esté con Charles, con Vidal, con Pulgar alrededor, incluso no jugando, pero entrenando, viéndolos, observándolos, aconsejándolos. Me parece que esa tarea de liderazgo de Berizzo con los jugadores grandes es súper importante de convencerlos, porque al final tienen que ser un aporte, tienen que ser una solución en el día a día, y no desde el enojo, desde la frustración de, oye, me estás llamando, no vengo a jugar y no voy a sumar. Con la experiencia que tengo. Yo creo que ahí hay un elemento también que seguramente él lo debe tener en consideración. Bueno, y hoy salta a la cancha el Flamengo de Vidal, y si gana se instala en las semifinales de la Copa Libertadores, muchachos. Aparte, si juegas en KTO, ganas de muchas maneras en distintos mercados. Mira este ejemplo. Vamos a escoger la opción que gana Flamengo y que Gadigol va a anotar el próximo gol. Aparte, Arturo Vidal también va a anotar el siguiente gol. Y el marcador exacto va a ser 3-1 a favor del Flamengo sobre el Corinthians. Si a estas opciones le apostamos 20 lucas, nos llevamos de inmediato 141.500 pesos si se dan los resultados. Siempre en KTO, donde juegas y ganas de verdad. Oye, me pareció interesante, Baza, lo que dijiste. Vamos a pasar a Colo-Colo al tiro, pero me muerdo la lengua de preguntarte, porque lo que hablabas tú con Pizzi, esto de, oye, este tipo tiene tanta historia que no lo llamo. Tú eres el único que lo puede responder porque fuiste futbolista. Yo lo encuentro nefasto. Yo creo que todos deberíamos estar a disposición, porque yo entiendo que este es un colectivo transversal, pero ¿qué factor juega psicológicamente en un jugador para, independientemente del éxito que tenga, para decir en un minuto, oye, yo voy si soy titular o no? O de repente, el técnico, ¿sabes qué? A este no lo voy a llamar. Por eso te digo, es demasiado subjetivo. En realidad me da como miedo decirle que no va a jugar, que también ha pasado, ¿eh? También ha pasado. Pensemos en Rueda con Cabo. Claro. Es que por eso te digo, es demasiado subjetivo y es muy delgada la línea, porque esos futbolistas tienen un espíritu competitivo, como se le habla de Vidal, etcétera, del animal competitivo, pero es un espíritu combativo y competitivo per se. Los tipos vienen compitiendo a niveles altísimos, no solamente en selección, sino que en sus equipos toda su carrera. Entonces duele, frustra. Es difícil ese proceso de empezar a entender que a lo mejor estás en tus últimos años, en que ya no eres titular indiscutido, que hay jugadores que a lo mejor pueden competir contigo. Por eso te digo que es tan delgada la línea, y que eso también tiene que ver con el entrenador, con el líder, de poder tener esas conversaciones y señalar sus intenciones y hacerlos partícipes. Yo creo que el hacerlos partícipes, Rodri, en cualquier equipo, sobre todo esos jugadores grandes, es demasiado importante, y evidentemente que no todos tú puedes convencerlos desde el ser titular y decirle, mira, eres tú y 10 más,
pero sí desde la importancia que tienen como en el rol de, digamos, de líderes dentro de un equipo, creo que hay una labor, digamos, del entrenador que seducirlos también. Es verdad, es verdad. Bueno, Edson, te paso la batuta, tú eres que la lleva acá en Colo-Colo.